La historia de Noé y el diluvio universal es una de las narraciones más impactantes y memorables de las Sagradas Escrituras. Un relato que habla del juicio implacable de Dios sobre un mundo corrupto, pero también de su infinita misericordia hacia aquellos que son fieles. En un tiempo donde la humanidad se había desviado profundamente del camino trazado por su Creador, Dios decidió purificar la tierra, pero no sin ofrecer una oportunidad para la salvación. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado se multiplicó rápidamente sobre la faz de la tierra. La humanidad, creada para vivir en comunión con Dios, ahora se entregaba al mal sin freno ni remordimiento. La Escritura nos dice: «Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Génesis 6:5. El mundo, una vez creado con bondad, se había convertido en un lugar de oscuridad y decadencia. Ante tal corrupción, Dios tomó una decisión drástica: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Génesis 6:7. Dijo el Señor, lamentando en su corazón el estado al que había llegado su creación. Pero en medio de ese mundo corrupto había un hombre diferente, un hombre que todavía caminaba con Dios. Ese hombre era Noé. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos, él se mantuvo fiel a Dios, obedeciendo su palabra sin cuestionarla. Dios vio en Noé una chispa de esperanza para la humanidad y le reveló su plan. «Hazte un arca de madera de gofer». Génesis 6:14. Era un mandato que desafiaba toda lógica humana. Construir una embarcación gigantesca en medio de una tierra seca. Noé no entendía todos los detalles, pero obedeció con una fe inquebrantable. Durante décadas, Noé trabajó en silencio, cumpliendo con el mandato divino. Mientras construía el arca, predicaba a los que lo rodeaban, advirtiéndoles del juicio venidero. Pero su voz fue ignorada. La humanidad, cegada por su orgullo y pecado, se reía de su mensaje. Nadie creía que el fin estaba cerca. Nadie, excepto Noé y su familia. Finalmente el día llegó. Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de los animales de cada especie, para preservar la vida después del diluvio. «De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca». Génesis 6:19. Entonces, las puertas del arca se cerraron y la lluvia comenzó a caer. Lo que comenzó como una lluvia ligera, pronto se convirtió en una tormenta implacable. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron. El agua no solo caía del cielo, sino que surgía de las profundidades de la tierra. El diluvio cubrió rápidamente la faz de la tierra, arrasando todo a su paso. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. Todo ser viviente que no estaba en el arca pereció. Fue un acto de juicio total, pero también de justicia divina. Dios, en su santidad, no podía permitir que el pecado continuara corrompiendo su creación. Pero en medio del juicio, el arca flotaba como un símbolo de esperanza, llevando en su interior la semilla de un nuevo comienzo. Después de 40 días, la lluvia cesó, pero las aguas cubrieron la tierra durante 150 días más. En ese tiempo, Noé y su familia esperaron pacientemente en el arca, confiando en que Dios los guiaría a través de la tempestad. Finalmente, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Noé, ansioso por saber si las aguas se habían retirado, envió primero un cuervo y luego una paloma. Al principio no encontró tierra seca, pero finalmente la paloma regresó con una rama de olivo, una señal de que la vida comenzaba a renacer. Dios habló nuevamente a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo.
Génesis 8:16. Y así, Noé y su familia salieron al nuevo mundo, un mundo purificado por el agua. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar al Señor y ofrecer sacrificios en agradecimiento por haberlos salvado. Dios, al ver el sacrificio de Noé, prometió: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Génesis 8:21-22. Como un signo de su promesa, Dios colocó el arco iris en el cielo, un pacto eterno entre Él y toda la creación. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Génesis 9:12. El arco iris se convirtió en un recordatorio de la misericordia de Dios, de que aunque el juicio cayó sobre la tierra, la gracia prevaleció. Noé y su familia fueron los primeros en habitar el nuevo mundo, pero con una advertencia: el pecado seguiría siendo una realidad en el corazón humano y la necesidad de redención se haría más evidente con el paso del tiempo. La historia de Noé y el diluvio universal es mucho más que una narración de destrucción. Es una historia de juicio, sí, pero también de gracia, de renovación y de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son fieles. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre provee un camino para la salvación. Noé fue el instrumento de ese plan en su tiempo, pero la historia apunta hacia algo mayor: la redención final que llegaría a través de Jesucristo, quien salvaría a la humanidad no con un arca de madera, sino con el sacrificio de su propia vida. Así como Noé fue fiel en un tiempo de corrupción, también se nos llama hoy a caminar en fidelidad con Dios, recordando que su promesa de redención sigue vigente. Y así como el diluvio fue el juicio sobre una generación, la cruz de Cristo es el juicio sobre el pecado de toda la humanidad, ofreciendo no solo un nuevo comienzo, sino una vida eterna.